Nosotros somos el equipo 6 y nos tocó el tema de genotipificación de Anopheles pseudopunkipenis de México por medio de AFLP y RFLP, también conocido en español como polimorfismo de longitud de fragmento amplificado. Entre las 10 especies de Anopheles, solo 4 pueden considerarse como causantes del estado palúdico de la República. Se trata de Anopheles crucians y de Anopheles quadrimaculatus. Y entre especies de procedencia suriana tenemos a Anopheles albinamus y Anopheles pseudopunctipenis. La influencia de estas dos últimas es preponderante y decisiva para el desarrollo de las epidemias palúdicas y de los máximos de las curvas endémicas en casi todas las regiones mexicanas afectadas por el paludismo. Se estima que en México el 33.1% de la población vive en áreas donde pueden ocurrir la transmisión de malaria. Los mosquitos de la especie Anopheles que propagan la malaria o paludismo suelen poner los huevos en áreas pantanosas o cerca de las orillas en arroyos poco profundos. Los mosquitos hembras ponen los huevos directos en el agua y estos mosquitos suelen poner entre 50 y 200 huevos para después pasar a convertirse en parásitos. El parásito se transmite mediante la picadura de mosquitos del género Anopheles. El paludismo es endémico en gran parte de África Sur y Asia, así como en el norte de Argentina hasta llegar a nosotros que somos México. Cada año se presentan entre 350 y 500 millones de episodios clínicos de malaria humana en el mundo, resultado en alrededor de 1 millón de defunciones. En América hay 460 millones de habitantes en los 21 países con transmisión activa del paludismo, incluyendo nosotros México, de los cuales 219 millones o el 47.6% viven en zonas expuestas a algún riesgo de transmisión. En México se estima que el 33.1% de la población vive en áreas donde puede darse esta transmisión de paludismo, que vendrían siendo alrededor de 34 millones de personas. Y nuestro objetivo es el estudio de Anopheles pseudopuntipenis en México por medio de AFLP o RFLP. En las diferentes especies del género Anopheles tienen demasiadas similitudes morfológicas entre ellas. Es necesario hacer una diferenciación por medio de un genotipaje. Y para esto se utilizan estos protocolos como el mencionado en el objetivo, que es el RFLP o el AFLP. En los artículos consultados para llevar a cabo estos protocolos en los mosquitos que llevan a cabo la transmisión de la malaria, se utilizan los siguientes materiales y métodos. En general llevan todos la misma secuencia. Inician principalmente con un análisis in sílico de las secuencias ITS, utilizando software como NetCutter. Las secuencias ITS son secuencias altamente conservadas en todas las especies, debido a que son, bueno, en las especies tanto eucariotas y procariotas, ya que son secuencias de ADN que ligan una subunidad ribosomal con otra en el código genético. O sea, están juntando el código que codifica para una y otra subunidad ribosomal, tanto la pequeña como la grande. Entonces, al poder analizar este tipo de secuencias, principalmente su longitud en pares de bases, se puede hacer una diferenciación entre una especie y otra. Entonces, nuestro experimento inicia a partir de aquí, haciendo el análisis en sílico. Después de eso, se tiene que hacer una colecta de especímenes, los cuales se van a utilizar para hacer propiamente dicho la RFLP. Eh, una vez obtenidos los muestras, se les va a hacer una extracción y amplificación de su ADN. Después, una digestión de los productos de PCR con enzimas de restricción específicas para esas zonas conservadas. Y por último, se va a hacer una evaluación de la PCR RFLP. Aquí tengo algunas imágenes para ejemplificar lo que les acabo de mencionar y aunar un poco más en cada una de ellas. Empezando por el análisis in sílico, en un artículo consultado de Cienfuegos del 2008, se hizo el análisis de estas regiones ITS2 de diferentes mosquitos colectados en distintas partes de Colombia. No encontré yo personalmente artículos referenciando
zonas mexicanas con estas pruebas, por lo que decidí utilizar estas ya que siguen la misma metodología que se utilizaría aquí. Entonces, se realiza un análisis in silico en NetCutter, especificando la secuencia de estas ITS, específicamente la ITS2, y se compara utilizando otras secuencias de referencia en GenBank. Haciendo esto, se puede ver el peso molecular o el peso en pares de bases de estos diferentes fragmentos, los cuales van a ser posteriormente amplificados y analizados. Eh, pero como esto solo fue un análisis in silico, es necesario ahora sí obtener nuestras muestras de ADN de los mosquitos, por lo que se procede a una colecta de muestras utilizando distintos tipos de trampas y se utiliza un tejido en específico para hacer el experimento uniforme. En el caso de este experimento de Cienfuegos, se utilizaron solamente las patitas de los mosquitos. Y después de eso se procedió a una extracción de ADN utilizando un kit de Kiagen, DNA-Easy, utilizando el protocolo para tejidos animales. Después de esto, se procedió a hacer una amplificación del ADN, el ADN genómico total, por medio de una PCR. Y posterior a esta PCR, los productos se digirieron por medio de una digestión enzimática con enzimas de restricción específicas para estas regiones altamente conservadas. Después de esto, una vez que se tienen varios fragmentos de la digestión enzimática, se corre una electroforesis en gel y se observa bajo un retroiluminador. Y de esta manera podemos identificar molecularmente si una especie de mosquito que nosotros hayamos recolectado es de la especie que nosotros buscamos. En este caso, pues sería Anopheles punctipenis, pseudopunctipenis, que es uno de los principales vectores de la malaria en nuestro país. Ok, para los resultados se basaron dentro de el artículo que aparece del lado derecho. Y en este artículo se menciona que primero se trabajó una electroforesis enzimática y un análisis de la distancia genética. Lo que se descubrió en la electroforesis enzimática es que sugiere que hay un flujo genético limitado o nulo entre poblaciones de México y América del Sur. Esto gracias a que se mostraron diferencias fijas en varias enzimas, como lo es la glicerol deshidrogenasa y la fosfoglucomutasa. Dentro del análisis de la distancia genética, pues se mostró que dos grupos distintivos, uno de México y uno que se encontró en América del Sur, están separados por un nivel de distancia de UNEI de 0.13. Este valor tiene una magnitud similar con el de otras especies hermanas de este mosquito. Ok, dentro de este mismo artículo se dio en lo que es el análisis de polimorfismo de la longitud de los fragmentos de restricción. Este se dio en 9 poblaciones en la América neotropical. El análisis de las RFL reveló que hay una presencia de un fragmento de ADN ribosómico en las cepas mexicanas que no se encuentran en las cepas de Sudamérica. Y se presenta que gracias a estos estudios se va a presentar lo que son dos especies que son denominadas provisionalmente como Anopheles pseudopuntipenis A para las especies del centro de México y Anopheles pseudopuntipenis B en regiones de lo que es Perú y Bolivia. Por último, para lo que es la técnica AFLP, no se encontró como tal una investigación aquí en México, por lo cual se deja abierta la invitación para poder encontrar o genotipificar lo que es Anopheles pseudopunctix penis en un futuro. Pero para ejemplificar los resultados de esta técnica utilizada, se utilizó lo que es el artículo que se muestra aquí al lado, el cual se estudió la variación genética y la estructura poblacional de 3 poblaciones de anófeles, utilizando marcadores polimórficos amplificados aleatorios, conocidos también como RAPD,
y también lo que son los AFLP, marcadores de polimorfismo de longitud de fragmentos amplificados. Para esto, pues lo que nos interesa de resultados fue que los cebadores AFLP produjeron 197 fragmentos polimórficos a partir de 71 muestras de ADN obtenidas, y la población de lo que es la Anopheles darlingii se encuentra en panmixia. También se describe que los marcadores RAPD y los AFLP mostraron poca evidencia de separación geográfica entre las poblaciones orientales y occidentales en Colombia, pero se recomienda el uso de otros marcadores como son los microsatélites o también los polimorfismos de un solo nucleótido. Bueno, ya pasando a la conclusión, me gustaría hacer primero un pequeño resumen de lo que vimos a lo largo de esta presentación. Para empezar, las características de los diferentes especímenes de anófeles que propagan la malaria, o también conocido como el paludismo, teniendo muchas similitudes entre sí, mencionamos diversas técnicas para hacer una genotipificación y así diferenciar unos de otros, ya que esto es difícil. Así mencionamos técnicas como análisis in silico para ver el peso molecular de los fragmentos y compararlos con las secuencias ya existentes en el GenBank. También pudimos observar que utilizaron el kit Kiagen pues en la extracción, la amplificación, digestión y la electroforesis también. En los resultados podemos destacar a la electroforesis enzimática y al análisis de la distancia genética para RFLP. En el caso de AFLP, pues no se encontró la genotipificación en México, solo en Colombia, y pues se comprobó que todas estas especies son genéticamente diferentes y sobre todo pues lo que vimos de las poblaciones orientales y occidentales. También tenemos que, pues ya ahora sí como conclusión, la ampliación de la estrategia de PCR-RFLP a ALU1 y su aplicación en diferentes zonas del país, pues permitirá la discriminación rápida y confiable de un mayor número de mosquitos, entre los cuales se encuentran especies de difícil discriminación morfológica. Esta estrategia será de utilidad para el desarrollo de estudios complementarios que permitan un mayor acercamiento al entendimiento de la dinámica de la transmisión de la malaria. Por lo tanto, la PCR-RFLP ALU1 basada en la secuencia ITS2 es la primera reportada con el potencial de discriminar varias de las especies pertenecientes al grupo Oswaldoid registradas en Colombia, por lo que esta técnica nos contribuirá a expandir el potencial que pues actualmente es utilizada en el laboratorio para discriminar un mayor número de especies.